Bien, vamos a ver este ejemplo. Se nos pide considerar el circuito autopolarizado, o en este caso polarizado por base de polarización fija, que tiene los siguientes datos. Tiene una fuente de VCC de 20 voltios. Tenemos una resistencia de colector de 4.3 kiloohmios, una resistencia en la base, RB, de 82 kiloohmios, y una resistencia de emisor de 600 ohmios. La fuente de la base, fuente BB, 5.2 voltios. Y como características del transistor, perdón, acá, el transistor, para que esté adecuadamente graficado, es de esta forma. Es un transistor NPN, ¿ya? Que estaría de esta forma, ¿ya? Entonces, las características básicas de ese transistor nos indican que el voltaje base emisor, en el cual se polariza ese transistor, es de 0,7 voltios, o sea, el voltaje de ruptura de ese transistor. Adicionalmente, las características del colector, la corriente de colector y otros del transistor, se nos está dando por la gráfica adjunta, es decir, esta sería, digamos, la curva o las curvas del transistor, ya, para su operación. Entonces, acá podemos ver bien algunos datos de nuestro transistor, ¿no? Cómo estaría trabajando. Bien, lo primero que tenemos que ahora entonces, y se nos pide estos dos incisos. Primero el inciso A, hallar el punto de operación Q y la recta de carga DC. Y bueno, el inciso B, hallar lo mismo, pero si es que, ¿cómo variaría si variamos la resistencia del colector, ¿no? De 4.3 a 8.2 K? Entonces, ¿cómo variaría? Entonces, vamos a hacer la gráfica o vamos a hallar exactamente esta gráfica. Obviamente, el punto de trabajo seguramente va a estar en otro punto, y también la recta va a ser muy diferente. Pero lo que sí necesitamos es las características de la corriente de colector y el voltaje colector emisor con respecto a la corriente de base. ¿Ya? Bien, entonces vamos a resolver este ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a recordar las ecuaciones principales del transistor. Entonces habíamos dicho que podemos analizar una malla de entrada, ¿ya? Y una malla de salida. Entonces, primero, si nosotros analizamos la malla de entrada, en este caso la entrada es por la base, esta malla vamos a analizar. Para nuestro caso, simplemente esta ecuación va a ser el voltaje BB, ¿no? Va a ser igual al voltaje que hay acá, que sería la resistencia RB por la corriente también de base, más esta corriente, este voltaje acá que cae. Aquí tendríamos un voltaje más menos, y aquí tendríamos el voltaje base emisor. Por lo tanto, entonces acá en nuestra ecuación aparecería también el voltaje base emisor. Finalmente, el voltaje que cae en esta resistencia. Entonces es RE por la corriente de colector. Bien. De esta manera, entonces, tenemos nuestra primera malla de entrada. Voy a llamar esto la ecuación 1. Ecuación 1.
Y bueno, voy a tomar la ecuación de salida, la malla de salida. Y en este caso va a ser con respecto a al voltaje BCC. Va a ser igual a la resistencia que cae acá, ¿ya? RC por IC. Y aquí hay un voltaje también, entonces, que nosotros estamos llamando el voltaje colector emisor. La polaridad correcta más menos, aquí hay el voltaje colector emisor. ¿Ya? Ah, obviamente hay que recordar acá que también existe, cuando hay alimentación, obviamente aquí habría una corriente de colector. Aquí es la corriente de base. Y por acá la corriente de emisor. Bien. Entonces, nuestra ecuación, aquí esto es la resistencia emisor, corriente emisor. Esto ya no es voltaje base emisor, sino voltaje colector emisor. Está bien, estamos analizando acá. Esto sería entonces la ecuación número 2. Luego, sabemos que esta corriente, y esto es característica de primero, en sí, de, de un transistor. Aquí además por ley de Ohm, la corriente del emisor es la suma de la corriente de base más la corriente del colector. Entonces tendría una tercera ecuación. Corriente del emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector. Esto puedo llamar como la ecuación 3. Y bueno, tendría una ecuación más. 4. Sabemos que la ecuación corriente de colector es igual a la corriente a beta veces la corriente de base. ¿Ya? Entonces, algo que si bien en las diapositivas estábamos viendo, para ser más precisos, y seguramente van a ver en las hojas de datos del transistor, la ecuación fundamental del transistor en sí, para ser correcta, debería ser de esta forma. La corriente colector es beta veces la corriente de base más beta más 1 veces la corriente inversa de saturación, la corriente inversa de saturación entre el colector y la base. Ya acá, entre este colector y la base, tomamos en cuenta igual que hay una corriente de saturación. Ya, esto debería ser la ecuación correcta. Ya, esta ecuación, pero por lo general, acá, por lo general, en temperatura ambiente, ¿ya? Y aquí es donde veíamos que varía la corriente de la base de acuerdo a la temperatura, ¿ya? Entonces podría haber una variación. Como nosotros generalmente vamos a trabajar a temperatura ambiente,
vamos a decir que acá para nosotros en temperatura ambiente, más o menos 25 grados, podemos decir que la corriente inversa de saturación básicamente es igual a cero. ¿Ya? Vamos a poner, prácticamente es igual a 0 amperios. ¿Ya? Y por lo tanto nosotros utilizamos simplemente la ecuación que habíamos mencionado, la más sencilla, es decir, de esta forma. La corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base, ¿ya? Pero esto entonces, esta va a ser entonces nuestra ecuación 4. Pero ojo, esto, para que quede claro, en alguna situación, alguna condición, podríamos decir de que hay una corriente acá que no es tan despreciable, y entonces obviamente, y como está multiplicada por beta veces más 1, entonces esta corriente afectaría. Entonces puede variar la corriente de colector, ¿ya? Por lo general siempre va a ser despreciable, básicamente cero, y solamente vamos a utilizar esta ecuación, ¿ya? Por fines prácticos vamos a trabajar con esta ecuación, pero si revisan alguna bibliografía y seguramente tomando mucha precisión, esta corriente en algunos casos sí hay que considerarla y porque puede variar un poco la corriente colectora. Tengo entonces cuatro ecuaciones importantes y en varias de ellas, por ejemplo, acá en estas dos, aparece, o en esta principalmente, el factor de ganancia, que no tenemos, según los datos, no se nos da el factor de ganancia. En muchos casos nos van a dar este factor de ganancia. Solamente nos indican las características del colector según gráfica adjunta. Entonces, vamos a hallar beta. Eh, Hallamos beta, y en este caso, beta de la gráfica adjunta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y en este caso, de esta misma ecuación, si vemos bien, despejando beta, básicamente, si nosotros despejamos beta, es igual a la corriente del colector sobre la corriente de base. ¿Sí? Esa sería la ganancia, ¿no? Pero obviamente tampoco tenemos un valor de corriente de colector y corriente de base fijo, ¿ya? Entonces, lo que se sugiere hacer acá es lo siguiente. Esto vamos a hallar una semejanza. Entonces, esto podemos hallar de la gráfica de la siguiente forma. Sí podemos conocer acá la variación de corrientes de colector y también podemos conocer la variación de corrientes de base. De la gráfica, porque aquí tenemos cómo varía, según la gráfica, la corriente de colector y también cómo varía la corriente de base, ¿ya? Y voy a tomar, a ver, un punto más o menos referencial para que ya. Obviamente puedo tomar cualquiera de los puntos, pero voy a tomar para este caso este punto de acá y este punto de acá, y voy a tomar estos parámetros, ¿ya? Entonces vamos a tomar el siguiente dato. De acá de la gráfica, aquí, esta es la corriente de colector, ¿no? Corriente del colector, la corriente de
colector emisor. Ya. Y esta es la corriente de base, varias gráficas. Entonces voy a tomar acá. Primero, para nuestro caso, la corriente de base, voy a tomar dos diferencias, o sea, dos diferencias, un punto mayor y un punto menor, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo varía la corriente de base? Voy a tomar acá, tomando acá del mismo punto de trabajo de esta gráfica, ¿cuánto vale la corriente de base? Acá vale 200 microamperios. Voy a tomar esto de acá. 200 microamperios menos, digamos, con este punto de acá abajo. Aquí, ¿cuánto vale la corriente? O sea, lo ideal es tratar de buscar puntos más o menos fijos, o sea, donde haya la misma variación, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a tomar acá. De acá es este punto menos este punto, o sea, 200. Aquí, ¿cuánto vale la corriente? Algo importante, estamos poniendo la corriente de base está por debajo de la gráfica, ¿no? Corriente de base, debajo, debajo. Entonces, esta corriente de aquí debajo no es 200, ¿no? El punto que estoy tomando acá sería 150. 150, esta corriente, ¿no? Tomando referencia. Y esta de acá abajo va a ser 100 microamperios. De la misma forma voy a ver la diferencia que hay entre estas dos corrientes. ¿Ya? Si vemos bien, estas curvas son casi paralelas. ¿Ya? Prácticamente son paralelas. Entonces, esta diferencia de acá con esta diferencia de acá, la podemos tomar. A ver, acá el gráfico no es muy preciso. Tal vez si tengo acá el mismo gráfico ampliado, tomando esta escala, a ver, ¿cuál sería la variación entre corrientes de, de colector? A ver, por ejemplo, acá. Es de este con este, estamos diferentes, entonces también tengo que hacer en colector este con este. A grosso modo, si tomamos bien nuestra escala, esto es 20, 25, está casi a la mitad, podríamos decir 23, ¿sí? Más o menos 23. Este de acá es 15, aumentándole 1, 16. Ya podría más o menos hacer la relación 16 y este 20, 23. Esta escala está para la corriente de colector en miliamperios. Ya, entonces voy a tomar esa escala. Esto es, no sé si podemos tomar 16 y esto 23, ¿no? Más o menos. Si queremos ser más precisos, tal vez podría ser 15.5 y esto 22.5, 22.8. ¿Ya? Para el ejemplo, ¿no? Entonces sería ideal tener exactamente el valor. Voy a tomar 16 y este voy a tomar 23. ¿Ya? Entonces, la corriente del colector final es 23 miliamperios menos la corriente inicial acá, que sería 16 miliamperios. ¿Ya? Esto lo estoy obteniendo de esta gráfica. ¿Ya? Y de acá entonces tendríamos, si me pueden ayudar a calcular, que quedaría 23 menos 16, esto va a quedar, perdón, 7, ¿no? Y esto va a quedar 7 miliamperios, 150 menos 100, quedaría 50 microamperios. ¿Cuál sería el resultado final? A mí me sale 1400, ingeniero. 140, 140. 140, ¿no? Debería salir 140, porque 1400 sería mucho la diferencia. A ver, esto está en mili y esto está en microamperios. Debería ser 7 entre 50 es menor, ¿no? Entonces,
milis sobre micros, obviamente va a quedar 1000, pero como esta es menor, no va a pasar los 1000, tiene que ser menos de, se entiende. Entonces es 140, ¿no? 140 sería el factor de ganancia de beta. Entonces estoy tomando de este gráfico, ¿sí? Y bueno, entonces ahora sí podríamos ver cuál sería mi punto de operación y mi recta de carga DC. Ya he hallado beta. Teniendo esta ecuación, entonces ahora sí podemos calcular la recta de carga, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Como acá tenemos que trabajar, voy a trabajar para hallar la recta de carga y el punto de operación. Obviamente debería calcular tanto la recta, la corriente de colector como la corriente de base. Entonces, primero puedo calcular la corriente de base o algo que aquí estamos viendo. En la ecuación 1 y 2 se repite la corriente del emisor, ¿no? Entonces puedo tratar de expresar la corriente del emisor en función de uno de los dos, ya sea en función de la corriente de base o en función de la corriente de colector. Para poder hallar en función de, como que quiero hallar la ecuación de la recta de carga de C, en función de qué está la recta de carga de C, ¿qué parámetros son los importantes? Es la corriente de colector y el voltaje colector emisor. Entonces acá tengo que desaparecer o bueno, despejar o reemplazar acá en vez de la corriente de emisor, expresar algo que tal vez esté en función de la corriente de colector. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer acá. La corriente de emisor es igual a corriente de base más la corriente del colector. Si nosotros, ahora acá vamos a ir, voy a ir acá. Bien. La corriente del emisor es igual a la corriente de base más la corriente del colector. Pero nos conviene expresar la corriente de colector, está como beta veces la corriente de base. Podría ser al revés, como quiero que quede en función de la corriente de colector, podría despejar más bien la corriente de base y va a ser igual a la corriente de colector sobre beta. Entonces acá en vez de poner corriente de base, voy a poner corriente de colector, pero esto sobre beta, ¿no? De esta forma, si factorizamos la corriente de colector, voy a tener acá 1 sobre beta más 1. Esa sería la corriente de emisor. ¿Está bien? Entonces la corriente colector, entonces estoy tomando acá de básicamente reemplazado la ecuación 4 en la ecuación 3. Cuatro en 3, haciendo operaciones, me quedaría esto. Entonces tengo la corriente de emisor en función de la corriente de colector. Si esto llamo la ecuación 5, y ahora puedo reemplazar 5 en ¿qué ecuación? En la ecuación 2. La ecuación 2 es esta. Entonces aquí variaría simplemente esta, ¿no? IE va a ser igual a IC. Y aquí tendríamos 1 sobre beta más 1.
Esta sería la ecuación. Obviamente, ya tendríamos acá todo en función de la corriente colector, en función de la corriente del voltaje colector emisor y los otros demás parámetros. Tenemos de dato BCC, tenemos de dato RC, tenemos de dato RE y acabamos de hallar el valor del factor de ganancia beta. Entonces, tenemos todo. Lo primero que vamos a hallar, entonces, acá es la recta de carga o la ecuación de la recta de carga DC, que en este caso sería, de esto mismo podemos despejar y tendríamos que IC básicamente va a ser igual a, si despejo IC, IC con IC vamos a factorizar. Básicamente voy a tener acá que IC va a ser igual a BCC menos BCE, pero, bueno, como tengo que poner aquí, va a ser una división. Sí. Y C es igual a BCC menos voltaje colector emisor sobre, aquí hemos factorizado IC, me quedaría RC más RE por 1 sobre beta más 1. Ese sería el resultado, ¿no? Esto entonces podríamos llamar nuestra ecuación 6. La ecuación 6 que básicamente me da la recta de carga DC. Esa es la recta de carga DC. Ya que luego vamos a graficar ahora, ¿ya? Y lo voy a graficar para más o menos que quede claro. ¿Y cómo podría graficar? Para poder graficar, tendríamos, venir acá. Bien, vamos a graficar entonces. ¿Y cómo graficamos? Voy a tomar parámetros acá, digamos, extremos. Si, por ejemplo, BCE, o sea, el voltaje colector emisor es 0, colector emisor es básicamente 0, o sea, me voy a ir a este extremo acá, 0. Si esto es 0, básicamente, ¿qué me va a quedar? Entonces, voy a tener acá el resultado, esto mismo, control C, control V, y C va a ser esto directamente 0, este valor. Ya que más o menos, o sea, si ahora nosotros calculamos, si me pueden ayudar a calcular, ¿ya? Para nuestro ejemplo, ¿cuánto vale BCC? Vale 20 voltios. La resistencia de colector valía 4.2 kilo ohmios. Ya, más
La resistencia de emisor es 600 ohmios, ¿ya? Pero eso está multiplicado por 1 sobre beta, 1 sobre 140 más 1, ¿ya? No sé si me pueden ayudar a calcular, por favor. ¿Cuánto le saldría este resultado para la corriente de colector? Ingeniero, a mí me sale 4.16 miliamperios. 4.16 Sí, eso es, Inge, está bien. amperios. Perfecto. Entonces teníamos acá, esa es la corriente. Ahora bien, como queremos graficar una recta, para cualquier recta siempre es bueno graficar dos puntos. Si uniendo los dos puntos tengo la recta. Entonces aquí tengo un punto, ¿no? El punto 0, 416. Voy a hacer ahora lo opuesto. Voy a poner, si la corriente de, bueno, en este caso, la corriente del colector básicamente tiende a cero. Ya asumiendo que la corriente va a ser cero, o sea, la corriente está acá, cero. ¿Cuál sería el voltaje de BCE? Si esto es cero, todo esto viene a multiplicar, va a ser cero. Este viene acá, BCE va a ser igual al voltaje de la fuente. Es decir, BCE sería igual al voltaje de la fuente, BCC. Y en este caso sería igual a los 20 voltios. Entonces tengo el otro punto. Entonces, si nosotros graficamos bien nuestra gráfica, tal vez podría ver bien acá. Sobre esta misma gráfica podríamos trazar para mantener la escala. Obviamente esto es 20, ¿no? 20 voltios. Pero voy a tratar de trabajar así sobre esta misma escala para que luego encontremos. A ver, acá mejor así. ¿Ya? Entonces, sobre esta misma escala, ¿cuál sería el punto aquí? Si trabajamos sobre esta misma escala, me dice 4.16 miliamperios, es decir, estamos por acá, 4 acá. ¿Se dan cuenta? Estamos en este punto. Más o menos por aquí. 4.16 sería este valor cuando el voltaje es 0. Y 0 voltios cuando la corriente es 0, directamente el voltaje es 20 voltios. Entonces, si yo trazara así una gráfica sobre este punto, voy a utilizar mi recta igual de color azul, en este caso, o verde para tener la diferencia. Tendría que ir más o menos de 4.16 desde acá, perdón, desde 4 hasta 20, ¿no? 15, un poco más, 20. Aproximadamente así sería nuestra recta de carga. ¿No? Aquí 9, 10, 15, 20. Entonces aquí cuando estamos en 0, básicamente estaríamos llegando a... Esta sería mi recta de carga, no como teníamos acá, ¿no? Entonces, de acuerdo a la polarización que tenemos, esa es la recta de carga. Y ahora vamos a verificar, obviamente, también cuál sería la corriente de base. En este caso, voy a hacer lo contrario. Si nosotros tenemos, voy a hallar la corriente de base y para ello necesito igual la corriente de emisor. En este caso, lo propio, voy a reemplazar 3 directamente o esta ecuación, 4 en 3 y esto en 1, ¿ya? 4 en 3 y luego en 1, para ser más rápido. Entonces diríamos acá, 4 en 3 y luego en 1.
tendríamos la siguiente ecuación. Control C, Control V. Acá obviamente va a llegar en vez de la corriente del emisor, sería, es corriente de base más corriente de colector, pero la corriente de colector es beta veces I de base. Entonces al revés, puedo tener esto en función de beta, y la corriente de base va a ser igual a beta veces más 1. Ya estoy haciendo 4 en 3 y luego en 1. Bueno, me quedaría básicamente este resultado. Si de acá despejamos nuevamente la corriente de base, entonces voy a tener algo parecido acá. Para la corriente de base sería el voltaje colector emisor, perdón, acá voy a... Similar a esto. Corriente de base va a ser igual al voltaje BB de base menos el voltaje base emisor, todo sobre RB por RE, pero en este caso ya sería beta más 1. ¿No? Al revés. Y esa sería la corriente de base. Si me pueden ayudar a calcular, no sé si alcanzamos en el tiempo. Esto sería el voltaje 5.2 voltios menos 0.7 voltios. Acá la corriente de base es 82 CAS, más la resistencia del emisor es 600, pero en este caso es ahora por beta más 1, que vendría a ser 140 más 1. No sé si me pueden ayudar a calcular cuánto les da. ¿Cuánto da, por favor? 27 microamperios es, ingeniero. 27 microamperios, muchas gracias. Y como pueden ver, entonces estamos bien, ¿no? Si esto es 50, esto es 50. El de abajo acá casi es la mitad, 27, un poquito más de 25, ¿no? Entonces, estoy con la corriente de base, exacto, acá, esa sería la gráfica, mi recta de carga, y ahora puedo hallar mi punto de trabajo. Simplemente reemplazando esto, me faltaría hallar exactamente el BCE para estos valores exactamente. Vamos a continuar el ejercicio. El ejercicio que estábamos viendo la última clase de polarización de un transistor BJT. Habíamos hallado la recta de carga dada por esta ecuación, y para poder graficarla hemos tomado dos puntos. Generalmente los puntos que vamos a tomar es cuando la corriente o el voltaje de colector emisor básicamente es nulo, es cero, y obtenemos la corriente de saturación máxima, o la corriente colector máxima en este caso. Y hacemos de la misma forma considerando la corriente de colector mínima, prácticamente cero, y hallamos el voltaje colector emisor máximo. Entonces, teniendo esos dos puntos, uniéndolos, puedo tener una recta de carga. Para nuestro ejemplo, nuestra recta de carga era esta, ¿no? La de color verde. Ya esta es de la gráfica que hemos tomado datos. Ya por tanto, esta simplemente era una gráfica referencial. Con los valores que nosotros hemos polarizado nuestro transistor, nuestra recta de carga terminaría de esta forma, ¿ya? Casi en la zona de corte, ¿no? Como podemos ver, estamos prácticamente rondando la zona de corte.
De todas formas, nos falta hallar el punto de trabajo y definitivamente vamos a ver si estamos en corte o estamos todavía en la zona activa. Entonces vamos a determinar ahora nuestro punto de trabajo. Ya teniendo estos datos, tanto la ecuación de la recta de carga, prácticamente hallado acá la corriente de base también. Entonces con esta corriente de base podemos hallar justamente la corriente de colector. Habíamos visto las siguientes ecuaciones. La corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base, ¿no? Entonces, si sellamos esto, la corriente de colector va a ser beta veces la corriente de base. Esto va a ser igual a nuestro beta, habíamos calculado que es igual a 140, y nuestra corriente de base, 27 microamperios. Por lo tanto, no sé si me pueden ayudar a calcular, por favor. El resultado tendría que ser 3.78 miliamperios sería, ingeniero. 3.78 miliamperios. Perfecto. Entonces, esta es la corriente de colector, ¿ya? Sí, ahora bien, nosotros justamente tenemos acá, según nuestra recta de carga, lo máximo que vamos a llegar es 4,16 miliamperios. Entonces, la corriente de colector nos dice que está en 3,78 miliamperios. Va a estar más o menos por acá. Entonces, tenemos que calcular ahora el voltaje colector emisor. Para calcular el voltaje colector emisor, tomaría básicamente, puedo tomar de esta ecuación y despejar el voltaje colector emisor. Podría tomar de acá también, ¿no? De esta ecuación. Eh, bueno, creo que es mucho más sencilla de acá. Si nosotros tenemos ya, también podría hallar la corriente de emisor, ¿ya? Podemos hallar la corriente de emisor, ¿sí? Entonces podemos reemplazar acá y directamente tener la corriente del voltaje colector emisor. Entonces vamos a hallar primero la corriente de emisor. Hallando la corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente del colector. En este caso sería 27 microamperios más 3.78 miliamperios. Que esto nos va a dar 3.8 miliamperios, así. 3.8 miliamperios, correcto. ¿No? Entonces, es como se puede ver bien, la corriente de colector y la corriente de emisor, cuando el beta es grande, ¿no? Prácticamente es el mismo, ¿no? Si nosotros redondeamos la corriente de colector, tendría básicamente el mismo valor, 3.8, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros generalmente vamos a utilizar este criterio de que con un beta grande, por lo general mayor a 100, por lo menos mayor que 100, entonces la corriente del emisor siempre es igual a la corriente de colector. Y eso también nos va a simplificar en muchos cálculos, ¿ya? Y aquí lo estamos confirmando. Entonces, de todas formas, estamos trabajando con las ecuaciones exactas, entonces sería el resultado para la corriente de emisor. Y finalmente tendríamos que calcular la corriente el voltaje colector emisor. Entonces, para ello vamos a calcular, puedo despejar de cualquiera de estas ecuaciones. Hemos dicho mejor de esta misma ecuación, ¿ya? Si despejamos de la ecuación 2, el voltaje colector emisor, aquí sería igual,
va a ser al voltaje de la fuente menos el voltaje RC por IC menos RE por IE, ¿ya? Entonces, de esta forma tendríamos nuestro voltaje colector emisor va a ser igual al voltaje CC menos los voltajes que caen en las resistencias RC y RE, ¿no? Y en este caso sería RC por IC menos RE por IE. Entonces, reemplazando los valores, tendríamos 20 voltios menos RC vale 4.3 CAS. 4.3 CAS. La corriente de colector básicamente es 3.78 milis menos la corriente, la resistencia del emisor, que es 600 ohmios, por la corriente del emisor, 3.8 milis. ¿Ya? Bueno, obviamente las unidades, ohmios y amperios, nos va a dar igual esto en voltios, entonces simplemente estoy poniendo las unidades. Por favor, si me ayudan a calcular cuánto saldría el voltaje colector emisor. 1.46 me sale a mí, ingeniero, voltios. 1.46 voltios. ¿Está bien? Entonces, justamente estamos por acá. Miren, estamos casi entre la zona de corte y en la zona de saturación, porque un poquito menos, digamos, del voltaje, estaríamos en la zona de saturación, ¿no? Si el voltaje fuera menor a 0,7 voltios, o sea, generalmente 0,3, 0,2 voltios, prácticamente estaríamos en la zona de saturación, pero estamos con 1.46. Por lo tanto, acá nuestro punto, si lo graficamos, básicamente estaríamos en el punto por acá 1.46 y justamente 3.78, casi 4, ¿no? Entonces, más o menos por acá. Ese sería entonces mi punto de trabajo, ¿ya? Ese es el punto real que nosotros estamos calculando, ¿no? Entonces acá este sería mi verdadero punto de trabajo Q. Este de acá era un punto nominal con otros valores, tengo otra recta de carga, ¿ya? Entonces me va a generar de esta forma. Obviamente esto estaba calculado para otros valores, podríamos hacer el ejercicio de otra manera y justamente lo vamos a hacer también de esa forma. Vamos a hacer en forma opuesta si nosotros queremos más bien que mi transistor trabaje exactamente acá, o sea, vamos a ver qué valores de resistencias tendríamos que considerar, ¿ya? Bien, entonces, hasta aquí estaríamos hallando el punto de trabajo. Para nosotros el punto de trabajo lo podemos poner de esta forma. El punto de trabajo Q siempre es una relación de voltaje colector emisor con la corriente de colector. Entonces ponemos como aquí el resultado 1.46. Generalmente siempre vamos a trabajar unidad en voltios para el voltaje colector emisor y en miliamperios para la corriente de colector. Entonces esto sería 1.46 y esto es 3.78. Si queremos ser más precisos, voltios y esto miliamperios.
De esta forma, entonces tendríamos nuestro punto de trabajo. Y podríamos decir entonces que está trabajando en la zona activa, pero muy cerca, básicamente, del corte y de la saturación. Ya tal vez mucho más cerca del corte, porque estamos ya casi llegando, nuestra corriente es pequeña, aunque debido si vemos bien, todavía esta corriente es considerable, ¿no? Porque estamos hablando de 3,78 miliamperios. Generalmente cuando estamos ya en la zona de, de corte, la corriente está en micros o por lo menos es 0,5 miliamperios, entonces muy pequeña. Entonces está todavía en la zona activa, está funcionando nuestro amplificador. Luego vamos a ver que efectivamente no está trabajando de muy buena forma porque, digamos, no lograría una gran ganancia, salvo que lo trabaje en una zona como un amplificador de clase prácticamente AB, donde trato de tener mayor ganancia en una simetría, por ejemplo, en este caso, una simetría positiva. Entonces sí me convendría que trabajemos en este punto. ¿Ya? Entonces, de esta forma tenemos que analizar una polarización de un transistor. Entonces, hallar la recta de carga y hallar el punto de trabajo. Y obviamente podemos hallar todos los demás elementos de nuestro circuito. Vamos a hallar la corriente colector, la corriente de base, la corriente de emisor, el voltaje colector emisor. Bien, y habíamos visto para terminar este ejercicio, bueno, ¿qué sucedería si nosotros cambiáramos básicamente la resistencia de colector? A grosso modo, si nosotros cambiamos la resistencia de colector, vamos a ir acá, en el inciso B, tendríamos que básicamente cambiar todo esto, ¿no? Solamente cambiaríamos. Entonces, para el inciso B, básicamente estamos diciendo que la resistencia de colector sería igual a 8.2 cas kiloohmios. Entonces, básicamente vamos a cambiar esto. ¿Qué variaría en nuestra recta de carga? Entonces, vamos a hallar primero la recta de carga. Tendría que cambiar. Esto si me pueden ayudar a calcular. Tendría que poner acá 8.2. Todo lo demás debería mantenerse, ¿no? La ganancia, el factor de ganancia es el mismo, solamente que varía aquí esta resistencia. Entonces, ¿cuánto saldría acá el resultado? $2.27 miliamperios. 2.27 miliamperios. La corriente de voltaje colector emisor igual tendería a ser al mismo valor, ¿no? Básicamente al voltaje de la fuente, 20 voltios. Ya, la corriente de base, ¿a qué sería igual? Si me pueden igual ayudar a calcular, cambiaríamos, bueno, aquí la corriente de base no cambiaría porque justamente depende solamente de la resistencia de base y de la fuente. Entonces se mantiene la misma corriente. Lo que va, aquí la corriente de colector tendría que ser igual, eh, básicamente la misma. ¿Tendría que ser la misma o no acá? Bueno, acá, perdón, esto es la corriente máxima diríamos, de saturación, ¿no? Estamos hablando con la resistencia de colector. Bien, si verificamos acá de la corriente
de base, aquí pueden observar, la corriente de base es 27 microamperios. Si nosotros tomamos el factor de ganancia, básicamente de la, de el, mm, de la corriente de base, ¿no? Porque la corriente de base no ha cambiado nada, ¿no? La resistencia de base sigue siendo la misma, esta fuente de voltaje sigue siendo la misma. Aquí variaría un poco la resistencia del emisor, en teoría, pero hemos hecho nuestras ecuaciones, o perdón, el voltaje en el emisor que caería sería diferente, porque habría una corriente diferente, pero hemos calculado esa corriente del emisor en función de la ganancia y en función de, más que todo en función de del factor de ganancia, ¿no? Entonces, esto no tendría que variar y este sería el valor tope que tendríamos con esta resistencia. Ahora bien, acá, si volvemos, la corriente de base entonces debería trabajar, básicamente va a ser la misma, ¿no? Debería ser básicamente la misma corriente en la base. Y si podemos ver bien acá, si nosotros ahora vamos por este lado, el factor de ganancia por esta corriente en teoría nos da 3.78 miliamperios, pero aquí, según nuestra recta de carga, el voltaje máximo al que podría llegar, o la corriente máxima que puedo llegar es 2.27 miliamperios. Entonces aquí ya tengo un problema, o sea, ya no voy a poder llegar a esa corriente, ¿no? Lo propio acá, si tuviéramos esto en la práctica, vean bien, mi corriente máxima es esta es la corriente. Voy a tener básicamente una corriente negativa, o sea, no voy a llegar a esta corriente, ¿no? ¿Por qué? Desde este lado, en teoría, la corriente de colector va a tender a ser el factor de ganancia por la corriente de base. Eso es lo que me indica. Entonces, siempre tiende a este valor. Pero de este lado, vemos bien de que si nosotros hallamos nuestra recta de carga, ¿ya? El máximo valor es 2.27. Entonces, con la ganancia no puedo llegar a esto. Quiere decir que hay una incongruencia en esto. O sea, es decir, no estoy llegando estoy sobrepasando el valor máximo que podría cargarse en mi transistor. Por lo tanto, quiere decir que no voy a poder tener esta ganancia, o dicho de otra forma, no está funcionando de esta manera, ¿ya? Por lo tanto, directamente podríamos decir que ahora ya mi amplificador o mi transistor básicamente está en la zona eh, de corte o de saturación. Y para ello justamente vamos a calcular este valor. ¿Ya? Entonces, antes de calcular este y este, calcularíamos este. Básicamente, esta resistencia el voltaje CE lo voy a calcular con respecto a esto. Como no tenemos la corriente de emisor, ya voy a calcular con respecto a la corriente de base. O sea, de acá mismo voy a despejar de esta ecuación, ya de esta ecuación. Entonces, tendría que agarrar la corriente de colector. En este caso, si nosotros la ponemos en función de la corriente de base, aparentemente va a trabajar acá. Si calculamos, a ver, aquí el valor de esto. La corriente de colector por este valor y le restamos al voltaje colector emisor. Vean bien, si nosotros multiplicamos esto por la corriente de colector, asumiendo que nos da este valor, o sea, 3.78, ¿ya? A ver, multipliquemos esto por la corriente de colector y vamos a restar a la fuente. Obviamente BCE me va a dar negativo. A ver si me pueden ayudar a calcular de acá. Este valor
lo multiplicamos a la corriente de colector. Vamos a asumir que la corriente de colector es esta, ¿no? Porque por la alimentación de la base, la corriente de colector debería ser esta, ¿ya? Entonces, a ver, reemplacemos acá la corriente de colector por todo esto. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto da acá? Esto por la corriente de Y colector. que la resistencia de 600 ohmios, eso no, Inge. Sí, sí, esta parte, todo esto por la corriente de colector, que son 3,78 miliamperios. 33.28 me sale, ingeniero. 33 punto, 28, o sea, el denominador quería que lo multiplique por la corriente de colector, de ¿no ve que es de colector, 30? correcto. Sí, Eso me sale 33.28. 33,28, ¿no? Entonces, ahora si eso viene a restar al voltaje de colector emisor, que es 20, va a quedar menos 13 voltios, básicamente, ¿no? Entonces, básicamente, si vemos bien nuestro gráfico, para que pueda cumplirse, el punto de trabajo estaría acá, quiere decir que el voltaje colector emisor es negativo. Por lo tanto, directamente ya está trabajando esto en básicamente en qué tramo. Acá cuando tenemos el voltaje colector emisor prácticamente cero o negativo, estamos en la zona de saturación, ¿ya? Por eso que el voltaje básicamente es negativo, ¿no? O está tendiendo este valor. Entonces, voy a graficar acá, ¿ya? De aquí hemos sacado el resultado, ¿ya? Para el voltaje colector emisor, ahora, ¿ya? O también podría calcular acá, ¿no? Si calculamos acá, tendría que cambiar 20, este sería 8,2. A ver si cambiamos acá simplemente. Porque todo lo demás debería ser igual, ¿no? Porque como esto está en función de la base, la corriente colector está en función de la base, esto se va a mantener. ¿Cuánto me daría acá? Tendría que darme lo que hemos calculado, ¿no? Más o menos 13,3. Simplemente cambiando acá 8,2. ¿Está bien? Sí, está bien, Inge, eso. Eso sale, ¿no? Entonces, obviamente, nuestro punto de trabajo ahora sería menos, ¿ya? 13,3 voltios y la corriente 3,78. O sea, básicamente esto es así teórico. Entonces, directamente estamos diciendo que mi transistor no puede tener esto. Mi transistor está trabajando la zona de saturación. Si lo graficamos, este. Si lo graficamos, básicamente sería, me dice menos 13 voltios, si estamos acá 12 por acá, ¿no? Menos 13 voltios. Y la corriente, en este caso sería, mm, perdón, eh, máxima 2,27, ¿ya?
La recta de carga sería así. 2.7 lo máximo acá, más o menos así. Aproximado. Así. Esa sería mi recta de carga. Y obviamente el punto de trabajo estaría más o menos 13, así por eso aproximadamente por acá. Un aproximado, ¿ya? Ese sería el punto de trabajo. Entonces, este punto de trabajo obviamente estamos a este lado, es decir, la zona de saturación. Básicamente, entonces ya podemos considerar que el transistor está saturado. No tiene voltaje colector emisor, por lo tanto, o su voltaje colector emisor tendría que ser incluso negativo, por lo tanto está trabajando acá. ¿Ya? Entonces, en este caso, el análisis de esto, en realidad, este es un valor numérico, pero en esencia, el punto de trabajo, directamente el transistor está trabajando en la zona de saturación. Quiere decir que el voltaje colector emisor debería ser 0, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, básicamente acá, cuando está en la zona de saturación, el voltaje colector emisor está en ceros, es como si estuviera este interruptor abierto. Entonces, de esa forma es que tenemos que analizar básicamente nuestro valor. En este caso, la corriente tendría que ir a la corriente máxima de saturación.